Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu amor. Oramos que tu palabra, Señor, nos ayude a entender cosas que necesitamos ver para aplicarlas, para vivirlas y ser personas que te amen, ser personas usadas, ser personas dispuestas para llevar tu evangelio en cualquier momento que tú lo demandes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo le platiqué unos domingos que el Señor Jesús se va y les dice a los discípulos: vayan a Jerusalén y ahí esperen, porque el Espíritu Santo va a llegar. Y después de 50 días que se fue el Señor Jesús, llegó el Espíritu Santo. Y toda la actividad de alcance, de evangelismo, era en Jerusalén. Después se cambió a Antioquía. O sea que yo le decía hace unos días que ya había como 2 sedes o 2 lugares. Primero fue Jerusalén, luego fue Antioquía, y después con mucho tiempo se pasó a Roma. ¿Qué? Bueno, entonces aquí estaban en Antioquía, dicen lo que hemos leído. Pero según el versículo 36, otra vez, Pablo dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pero hubo un problema aquí. Primero, en el primer viaje, llevaron a un hombre llamado Juan Marcos, pero en el viaje desertó o no siguió por alguna razón. Posiblemente era un muchacho, posiblemente no estaba preparado, posiblemente extrañó a su familia, no se sabe exactamente qué pasó. Pero el muchacho regresó a Jerusalén. Y dice el 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo desacuerdo entre ellos, se separaron. Bernabé se llevó a Juan Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, y ahí se inicia la gran travesía. Segundo viaje misionero de Pablo al mundo no conocido. Y es interesante, no sabía hacia dónde iba, o no conocía el camino, las rutas, pero sin embargo, una cosa importante que tenía Pablo es que él sabía el camino. Él conocía quién era el camino, la verdad y la vida. Él sabía que detrás de todo ese trabajo de logística, de preparar todo, de lanzarse al mar en un barco o en un navío, detrás de todo eso y por encima de eso y respaldando eso, estaba el nombre del Señor Jesús. Y Saulo estaba seguro que el Señor Jesús iría con ellos, les ayudaría y les cuidaría en toda la travesía. Bien, vamos a seguir. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Ok, llegan a esta ciudad, a Listra. Ahí están. Pablo va a buscar a la gente, predica la palabra, encuentran ahí a Timoteo. Dice la escritura que era un muchacho que su madre era judía, y su abuela, dice allá en Timoteo, describe un poquito más, y que su padre era griego. Pero había un problema con este muchacho, no estaba circuncidado. Entonces viene Pablo y se circuncida, hace la circuncisión, y empieza este muchacho a ir con Pablo de ayudante. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Bien, amados hermanos, en este lugar Dios le da
a Pablo un buen ayudante. Un ayudante, muchacho joven, que estaba dispuesto a ir a predicar el Evangelio donde Dios lo llevara también. ¿Ok? Bien. Después en el versículo 6 dice que van por otro lugar y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les prohíbe el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y luego siguen avanzando, pasan Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Vamos a tratar de explicar un poco el mapa del segundo viaje misionero. Segundo viaje misionero. El primer viaje, Pablo lo hace de Antioquía, baja hacia el sur, llega a Chipre y sube y sale ahí más abajo de Galacia. Y vimos que visitó Perge, visitó Panfilia, visitó Iconio, visitó Listra y visitó Derbe, esas ciudades. Pero en el segundo viaje misionero de Pablo, ahora lo hace por su tierra, por la parte de arriba. Va a Antioquía, pasa por Tarso, abajo de Cilicia, llega a Derbe, va a Listra, llega a Iconio, Antioquía, se va a Troas, luego llega a Filipos, viene a Tesalónica, en Macedonia, viene a Berea y se embarca otra vez para llegar a Atenas, llegar a Corintio, después sale otra vez hacia la tierra en Éfeso, regresa otra vez por la parte de abajo de Chipre y viene a Jerusalén. Eso lo hizo el apóstol Pablo, un viaje muy largo que aproximadamente 3 años o 3 años y meses. Aquí, gracias a Dios, hay hermanos pescadores, pero tal vez sus rutas son muy cortas, comparándolas con 3 años de viaje, 3 años de lucha, 3 años de predicar la palabra de Dios, 3 años de enseñar la palabra de Dios, 3 años de estar al pendiente de lo que Dios le quiere mostrar, de lo que Dios le quiere decir. Vimos que pasó por Troas y tuvo una visión de un varón macedonio que le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando el Espíritu Santo les prohibió que no predicaran en Frigia y en Bitinia, pero había otra visión, otro trabajo, más allá de donde estaban ellos pasando o viviendo. Había un hombre que le estaba diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué? Porque más allá, cerca del norte, hacia la parte izquierda, ahí estaba una necesidad grande, que necesitaban conocer al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios en Hechos 16:9 y en Hechos 16:13 que también ahí, en ese tiempo, el médico Lucas se une. Hechos 16:13, 16:11 dice: y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. 16:11. Acuérdense que el Hechos de los Apóstoles los escribe el médico Lucas. Así que, pero lo escribe investigando, estudiando cómo fue la vida de los primeros cristianos. Pero aquí en 16:11, ahora sí zarpamos. Ahí se une el médico Lucas para continuar la travesía con el apóstol Pablo, y estando casi todos los años con él hasta su muerte. ¿Okay? Solamente en un tiempo lo dejó en Filipos para hacer un trabajo. Después fuimos a Filipos. La primera convertida en Europa fue Lidia, una mujer que estaba escuchando la oración de Pablo, y Dios abrió su corazón y entendió el mensaje
y recibió el mensaje de salvación. También aquí en Filipos se convirtió el carcelero. Hechos 16:31. Entonces, aquí en esta parte del Hechos 16 se convierte el carcelero. Ahora, veamos qué está sucediendo. Dios cómo trabaja en la vida de los seres humanos diferente. Primero, con Lidia, Dios usa la oración para abrir su corazón y que la mujer reciba el mensaje de salvación. Con el carcelero de Filipo, Dios usa un terremoto para mover el corazón de ese hombre para que él pueda recibir el mensaje de salvación. Dios tiene muchas maneras, muchas formas de acercarse a nosotros, de buscarnos, de salvarnos, de sanarnos, de tal forma que para Él no hay nada imposible. Después llegan a Tesalónica, Pablo predica por 3 semanas, se funda una iglesia, la mayoría de los creyentes eran gentiles. Después Pablo se va a Berea, hay algunos judíos estudiosos de la Escritura y checan si el mensaje que lleva Pablo es verdadero, lo investigan con la palabra de Dios. Los judíos quieren hacerle daño a Pablo ahí y él se va a Atenas. En Atenas, bueno, Pablo caminando por allí, ya en el capítulo 17, en Atenas, por las calles y por las plazas, ve tantas imágenes, tantos ídolos, a Zeus, a Mercurio, a Afrodita, a Apolo y otros más, y por si falta otro, a un Dios no conocido. Ahí estaba el letrero, y Pablo se pone en medio de ellos y les predica el mensaje. Gracias, hermano. Y había también ahí algunos filósofos, unos epicúreos, quienes enseñaban que lo mejor era gozarse mucho en la vida, pues la muerte termina todo. Su doctrina era: comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Los estoicos enseñaban que el hombre debía sobreponerse a todo sufrimiento para poder ser feliz. Debía tener un corazón de piedra, pues creían que no existía un Dios que conociera la piedad. Y ahí está el apóstol Pablo predicando la palabra de Dios. Llega a Corinto, una de las ciudades más grandes de aquel tiempo, aproximadamente con 600,000 habitantes, un centro comercial de mucho empuje en aquella parte del mundo. Y ahí está en Corintos, aquí está Aquila y Priscila, trabajan juntos en esta ciudad por 1 año y medio, y después las cosas se complican un poco ahí, pero damos gracias a Dios porque en todos los lugares que fue el apóstol Pablo, Dios le ayudó, Dios le consoló, Dios le fortaleció. Y quiero que vean el 18:9 al 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios te da una encomienda, llévala a cabo. Cuando Dios te dice: quiero, hijo, que hagas esto, o hija, quiero que tú hagas esto, llévalo a cabo. Dios se va a encargar de los detalles grandes o pequeños, siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Esta promesa que Dios le da a Pablo se cumplió hasta el final de la vida del siervo de Dios, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Solamente te digo que no calles, no temas, habla y no calles. Cada vez que Dios te dé una orden o te encomiende algo, ve a hacerlo, porque se va a hacer. Porque Dios tiene el poder para hacerlo.
porque si no lo haces tú, lo hará otro, pero te perderás la bendición de hacer el trabajo para Dios, pero te perderás el galardón que vas a recibir directamente de la mano de Dios. Dios tiene mucho pueblo en Cabo San Lucas. Pueblo, no, ustedes son una minoría del pueblo que tiene Dios en Cabo San Lucas. Otros están orando por ustedes. Otros están al pendiente de ustedes porque ustedes son parte de un cuerpo que está en todo el mundo. Y Dios tiene pueblo en todo lugar. Un día, un licenciado Siqueiros en Hermosillo me dijo: oiga, pastor, ¿y cómo le hace usted para ir de Hermosillo a Iztapas y Guatanejo? Y yo le dije: pues muy fácil, licenciado, muy fácil. ¿Qué hace? Oramos, número 1. Número 2, confiamos en la promesa que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y número 3, tenemos un directorio. Salimos de aquí 100 kilómetros, tenemos amigos ahí. Recorremos otros 200 kilómetros, tenemos amigos ahí. Y así sucesivamente por todos los estados. Tenemos que atravesar todo Sonora, todo Sinaloa, todo Tepic, todo Jalisco, todo Michoacán y llegar a Guerrero. Varios estados. Y en cada estado ustedes saben que hay muchas ciudades. Así que teníamos un directorio. Un día llegamos a Tepic y entrando a la ciudad de Tepic, manejando mi esposa y yo, eran como las 10 de la mañana, el carro dijo: no más voy a avanzar. Se rebeló contra mí y se enfermó. 3 nombres de hermanos ahí. Hablamos a uno, no contestó. Otro se cambió a Monterrey, y a la tercera persona que le llamamos, en media hora, 20 minutos estaba ahí para ayudarnos con una grúa, llevar el carro al taller, una casa para dormir y comida, y al otro día en la mañana emprender el viaje al sur. Eso sucede con los hijos de Dios. Eso hace el Señor de señores y el Rey de reyes. Ok, nuestro último lugar de destino, Éfeso. Ahí estaba Aquila y Priscila, donde se quedaron para trabajar, continuar la obra. Pablo se va a Cesarea, llega a Jerusalén y luego va a Antioquía y permanece ahí por un buen tiempo, predicando la palabra de Dios. También en Éfeso había un hombre elocuente, la palabra del Señor. En Éfeso había una diosa que se llamaba Diana, diosa de los efesios, y había un hombre que se llamaba Demetrio que le hacía el comercio con las estatuillas de Diana, y bueno, pasaron muchas cosas. Pero en todas las ciudades, en todos los lugares, saliendo de Jerusalén, se fueron a Antioquía fueron a Tarso, a Derbe, a Listra, Iconio, a Antioquía de Pisidia, fueron a Misia, pasaron por Troas, llegaron a Neápolis, fueron a Filipos, bajaron a Berea, luego entraron al mar otra vez, llegaron a Atenas, salieron del mar un poco y fueron a Corinto, luego llegaron a Cencrea, vienen otra vez en barca en el mar, vienen a Éfeso, salen de Éfeso y vienen un viaje largo por el mar Mediterráneo hasta que llegan a Jerusalén. Amados hermanos, las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor yo las creo con mi corazón. Las promesas del Señor son para los hijos de Dios. Se dice que en este libro hay más de 8,800 promesas para ti y para mí. Más de 8,800 promesas. Dios prometió estar con Pablo y que llevar el evangelio, que no tengas temor, nadie pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo estoy contigo
y además en esta ciudad tengo mucho pueblo. Y esa es la seguridad, esa es la confianza que Dios nos da, que Dios te da. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene hijos e hijas en esta ciudad. Dios está contigo en esta ciudad. Dios te ha dejado vivir en esta ciudad. El compromiso que tú tienes con Dios es compartir el Evangelio en esta ciudad. Y claro, si vas de vacaciones a Tijuana, no te vas a quedar mudo. No calles, predica. Si vas de vacaciones al sur, no calles, predica. Eso es lo que quiere el Señor. Pablo fue instrumento de Dios para llevar el Evangelio. Tú y yo somos instrumentos de Dios para llevar el Evangelio. No hay que quedarse mudo. En el lugar que Dios te ha instalado, predique el Evangelio. No hay mayor gozo que cuando ves que una persona recibe a Cristo en su corazón. Predique el Evangelio. Los que son padres nos gozamos cuando nacen niños. Y de hecho la palabra de Dios en Juan dice que cuando la mujer va a dar a luz, hay dolor en su cuerpo, en su estómago. Y posiblemente llora, y posiblemente se queja, y posiblemente sufre. Pero después que da a luz un bebé, se pierde, se olvida del dolor, porque hay gozo en su corazón al ver un bebecito o una bebecita en su pecho. Se olvida. Cuando alguien nace espiritualmente, también hay gozo en nuestra vida y en la iglesia. Y no solamente en nuestra vida y en la iglesia hay gozo en el cielo, porque una persona se arrepintió. No calles, amado hermano, no calles, hermana, predica la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios. Si Pablo no realiza estos viajes, si Pablo se queda sentado, si Pablo no hace nada del trabajo de Dios, pues nadie es indispensable. Pero ¿qué sería de nosotros si no tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles en nuestra Biblia? Habría muchas pérdidas. Y todo lo que Pablo dijo, todo lo que yo tenía, todo lo que yo soy, todo lo que yo pueda tener, lo considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Vamos a orar. ¿Cuántas cosas hay en tu palabra que tocan nuestra cabeza y nuestro corazón? ¿Cuántas cosas están ahí en el tesoro escondido? La Biblia es como una mina. Hay perlas de gran precio. La Biblia es como una mina donde la mina más escarbas, más grande está la veta del precioso metal. La Biblia, cuanto más la lees, más encontrarás tesoros escondidos ahí. Tesoros que te hablan de bendición, de protección, de cuidado, de amor, de atención, de grandes cosas que tiene la Biblia para ti y para mí. Tú ya las tienes, ya las guardaste, ya están contigo, todo eso está contigo, tienes la salvación. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen la salvación? Tu vida y mi vida y la vida de ellos en la tierra es temporal, 50, 100 años y nos vamos. Pero la vida en el infierno es una eternidad, donde mismo Jesús enseñó que ahí es el llanto, el lloro, los dientes
hacen ruido. Hay sufrimiento ahí y no hay escapatoria. La escapatoria la tenemos aquí en esta vida, en este momento. Si tienes familiares, hermano, hermana, amiga, amigo, háblale del Señor. Porque tú vas a estar en el cielo y ellos en el infierno. Todavía hay oportunidad para aquel que vive cerca de ti. Todavía hay esperanza para aquella persona que trabaja cerca de ti. Háblale de Jesús. No calles. No te dé pena, no te dé vergüenza. Anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Busca a la persona que tiene necesidad. Háblale del amor de Dios. Dile que va a haber un juicio. Dile que hay esperanza para él o para ella. Dile que el Señor Jesús murió por ellos y que está con los brazos abiertos y que está dispuesto a aceptar, a recibir todo aquel que viene a refugiarse en su cuerpo, en su seno. Entonamos una alabanza. Todos los que estén cargados y cansados vengan a Jesús. Lleven su carga, es ligera. Encontrarán consuelo para su alma, bendiciones grandes. Señor, gracias por esta oportunidad. Tu pueblo te necesita, Señor. Tu pueblo te necesita. Llénalos de su poder, de tu poder. Llénalos de tu grandeza para que prediquen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.